Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más, el número 3 del podcast Estudio Complexus. En este día vamos a estar platicando acerca de la traza urbana de la Ciudad de México, un poco de cómo comenzó y pues cómo se ha ido extendiendo esta mancha urbana, cómo se ha ido transformando a lo largo de los años. Esperamos que sea de su agrado. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Sí, Jimena, este tema pues sí es bastante interesante. Bueno, sobre todo, bueno, para nosotros como capitalinos y que hemos visto también cómo ha crecido pues justamente la mancha urbana de esta ciudad. También pues mucho de forma desmedida, podemos decirlo, pero es interesante abordarlo también desde sus orígenes, ¿no? Y para eso es necesario comenzar hablando justamente de la Gran Tenochtitlan, de cómo surgió. Pues sí, resulta que el pueblo azteca o mexica, pues llegó a esta zona que pues ya estaba originalmente ocupada por otros pueblos y pues realmente pues, por ser los nuevos también los mandaron al lugar pues más desfavorable, digámoslo así, donde por fortuna terminaron encontrando la señal que les indicaría dónde deberían de construir su ciudad, ¿no? Y bueno, es esta historia que ya sabemos de encontraron a un águila parada en un nopal, devorando una serpiente, ¿no? Pues sí, pero pues resulta que esta águila pues, la encontraron a la mitad de un islote en un lago. Y pues es curioso, pero pues la mayoría de los pueblos, pues ni tantito se les ocurriría construir una ciudad en dicho lugar, por obvias razones que se van a estar peleando con el agua y todo esto. Pero pues resulta que pues este pueblo pues era pues bastante resiliente, podemos decirlo. Y pues sí, o sea, se aferraron y buscaron la forma para construir ahí su primer asentamiento. Dentro de las primeras edificaciones que construyeron se encuentra el Ayahuacalli, que era un pequeño templo justamente dedicado a Huitzilopochtli. Posteriormente, delante de este templo se construyó un patio amplio, destinado para cumplir rituales religiosos y congregar a los miembros de la comunidad. La distribución de esta ciudad fue ordenada en sí por Huitzilopochtli a través de sus sacerdotes, el cual ordenó que debería de ordenarse en 4 barrios, lo cual en principio ya estaría conformando, digamos, la estructura general de la traza de Tenochtitlan. De hecho, existen 3 principios organizacionales de cómo está organizado la ciudad de Tenochtitlan. El primero es que existe un epicentro donde se conjuntan las principales edificaciones públicas de toda la ciudad. El segundo es que se utiliza a lo que son las plazas públicas como principal elemento ordenador pues de la vida urbana en general de la ciudad. Y el tercero es que los linderos al epicentro formarían 4 calzadas que estarían orientadas a los 4 puntos cardinales. De hecho, estas ideas los aztecas en sí lo retoman también un poco más que nada de la ciudad de Tula, donde toman, de hecho, la idea del epicentro y tienen una idea muy semejante, pero también toman ciertas ideas y conceptos también de la ciudad de Teotihuacán. Los 4 grandes barrios se les denominaba Calpili, los cuales se subdividían también en barrios más pequeños, los cuales se denominaban como Tlaxicali. Otro elemento fundamental era el mercado, y el mercado más grande que existió en Tenochtitlan pues se encontraba en Tlatelolco. Sí, de hecho, la ciudad de Tenochtitlan en su época, pues incluso llegó a ser la tercera ciudad más grande del mundo, pudiendo albergar hasta 200,000 habitantes, lo cual es bastante interesante tomando en cuenta, pues, que estaba en medio de un lago. Todo esto no se hubiera podido lograr, de hecho, si no hubieran inventado su sistema de cultivo a través de las chinampas, que de hecho es algo bastante ingenioso porque les permite tener una gran producción, ya que al tener la presencia tanto de tierra como agua en todo el año, pues realmente no se tenían que estar ateniendo a temporadas, lo cual en otros pueblos pues realmente tenían que estar ateniéndose a las temporadas de lluvia y así, ¿no? De hecho, este sistema es tan novedoso que pues hasta hoy en día pues más bien se quiere como Replicar, ¿no? replicar, ¿no?
Sí, o sea, esta ciudad en sí tenía como que muchos detallitos bastante interesantes. De hecho, si les interesa mucho cómo podría verse o cómo se pudo haber visto esta ciudad, puedo recomendarles el trabajo de Thomas Cole, que es un holandés que se dedicó a hacer pues animaciones en 3D para sacar después renders, que son eh, pues renders de toda la ciudad o de diferentes partes de la ciudad, que tienen una calidad bastante, pues bastante espectacular, que te permiten darte una idea de realmente cómo es esta ciudad. Sí, están muy ilustrativas y de hecho ahí se puede apreciar desde una perspectiva amplia cómo se estaban viendo las calles, porque bueno, actualmente la Ciudad de México pues ya no tiene mm, canales, pero antes eran calzadas y habían muchos canales por los que se transportaba la comida, ¿no? Que llegaba pues al centro de la ciudad. Sí, Jimena, de hecho muchos de estos canales ya estaban estructurados a partir de una especie como de traza ortogonal, lo cual es bastante curioso porque en sí la ciudad llegó a esta traza desde un punto de vista un poco diferente a cómo llegó la idea de la traza ortogonal en Europa, que después, o sea, cuando llegaron los españoles en la conquista, de hecho les facilitó mucho también la vida a la hora de construir, porque hasta cierto punto la cuestión de la traza eran muy semejantes. En particularmente en Europa, la traza ortogonal surgió a partir de un personaje bastante interesante que se llamaba Marco Vespanio Agripa. Él era prácticamente el segundo al mando, abajo de Augusto, el emperador, y era un militar, era escritor, le apasionaba particularmente la arquitectura y bueno, se encargó de hecho de muchas obras en lo que es en Roma. De hecho, todavía existen algunas construcciones de él, como en lo que es el Panteón de Agripa. Pero en particular la cuestión de la traza, él la inventó a partir de la conformación de cómo se ordenaban los ejércitos romanos en legiones y cómo era ideal que estos pudieran desplazarse a través de las ciudades de forma más sencilla. Fue por esto que se decidió hacer una traza pues, realmente ortogonal y también que las ciudades tuvieran de menos, aunque sea una calzada principal por donde pudieran transitar los ejércitos. Esta idea de esta traza ortogonal fue la que se distribuyó particularmente en Europa y que después los españoles en la conquista pues la trajeron en general a Latinoamérica y aquí en la Ciudad de México pues se replicó también. Sí, es un poco de réplica, pero más bien yo creo que fue una especie de suma de ambas partes, porque, o sea, a pesar de, pues, de que los españoles vinieron a conquistarnos, o sea, sí intentaban, pues, destruir rastros de prácticas prehispánicas, pero lo hacían a través de la imposición en esos mismos lugares de sus propias construcciones. Entonces, no es que hayan como demolido todo y vuelto a erigir la ciudad desde cero. Eh, pero, por ejemplo, es pues sabido que muchas de las ciudades mesoamericanas hacían sus edificios orientados hacia ciertos eventos calendáricos, ¿no? Y les interesaba mucho pues cómo era pues la circulación del sol, ver cómo las sombras que se iban a proyectar, las estrellas, los astros. Y en ese sentido, um, tenían unas avenidas principales, que era la calzada de Tacuba y también la de Iztapalapa, y esos hacían como remate visual en donde está actualmente el Templo Mayor. Y por ejemplo, ahí los españoles lo que hicieron fue reducir la calzada, quitando de vista el centro del Templo Mayor y más bien uno accede hacia el actual Zócalo o el mero centro de la ciudad de una forma
tangencial y no tan directa. Sí, particularmente la calzada de Tacuba debió haber sido espectacular, o sea, verla teniendo como remate visual lo que era el Templo Mayor, ¿no? Y sí, justamente como dice Jimena, pues sí, el planteamiento era muy distinto y pues realmente en muchas de las ciudades, pues realmente tú no descubres, digamos, como la plaza principal hasta que llegues ahí, porque no es que veas un remate visual desde lejos, ¿no? Sí, y por ejemplo, la traza, pues, de los inicios ya a partir de la conquista, se le atribuye a este Alonso García Bravo. Él también participó en la Guerra de la Conquista y a él se le atribuyen pues varios de los trabajos de la traza reticular de la ciudad. Sí, un dato curioso es que, de hecho, uno de los primeros problemas que se encontraron justamente con esta primera traza fueron los palacios de Cortés y los primeros conventos que se construyeron, ya que, bueno, obviamente pues, fue lo primerito que se construyó también con esta idea también de evangelizar, y pues construyeron donde Dios le dio a entender, ¿no? Pero a la hora de hacer la traza, pues resulta que pues, muchas calles no coincidían o que se estorbaba pues, estos edificios en particular. Sí, de hecho eso le empieza a dar un toque característico que a la fecha se puede ver y es como muchas calles luego no tienen una cierta discontinuidad, ¿no? Un corte por cómo se han ido pues estructurando o planeando ciertas colonias que hace que se corten las calles y no sigan su sentido. Sí, cabe señalar que, bueno, eh, pese a que ya empezaron a construir aquí en esta zona, pues realmente nunca se terminaron de estar peleando con el agua. Tan es así que, de hecho, la primera gran inundación ya después de la conquista fue del 21 al 22 de septiembre de 1629, que llovió sin cesar sobre la Ciudad de México, inundando prácticamente toda la Ciudad de México y de hecho solamente un pedazo de tierra quedó, digamos, libre, de la cual la denominaron la isla de los perros, porque pues los pobrecitos perros para poderse salvar pues fueron a dar ahí y se llenó ese cacho de tierra pues, con puros perritos y por eso la denominaron de este modo. Pero de hecho esta inundación pues prácticamente duró 5 años y fue hasta 1634 que pues, el agua empezó a disminuir. No me imagino cómo ha de haber sido tener una inundación durante tantos años, pero lo bueno es que se solucionó. Y ahora, eh, pues dejamos un poquito esos datos, pues históricos como las bases y nos vamos a pasar otros años más hasta la época de Maximiliano de Habsburgo, que fue en el Segundo Imperio porque pues este personaje fue el que generó una pues calzada bastante importante hasta nuestros días, que es el Paseo de la Reforma. Originalmente a esta avenida se le llamaba Calzada de la Emperatriz y la razón por la que se hizo este trazo fue meramente un capricho porque este Maximiliano vivía en el castillo de Chapultepec y para que su traslado fuese pues más directo y cómodo hacia el corazón de la Ciudad de México, es que hizo ese trazo que conecta directamente con el centro. De hecho, pues aunque esta calzada se trazó en el año de 1864, es hasta principios del siglo XX que se empezó a urbanizar todo el costado de esa avenida. Otro dato curioso también de esta misma época, recordemos que estaba como presidente este Benito Juárez y él crea una ley en la que separa al Estado de la Iglesia y con eso a la Iglesia le quita muchos terrenos, lo que genera pues una distinta pues distribución o forma de hacer la ciudad porque muchos de esos terrenos que expropia el Estado
pues los divide para a lo mejor otras dependencias de gobierno, pero también se dispusieron terrenos para la población de la ciudad. Ahora, siguiendo hacia finales o la última tercera parte del siglo XIX, es cuando surgen dos colonias grandes importantes al poniente de la calzada de Tacuba, y hablo de las colonias de Santa María de la Ribera y de la Guerrero. Y estos desarrollos ocupaban un área pues bastante amplia, tenían modelo reticular, pero tenían el distintivo de que a estas colonias les generaron una plaza jardín al centro, como un pequeño zócalo, que se iba a replantear posteriormente en futuras nuevas colonias. Igualmente por esta época aparecen las pequeñas plazas glorietas. Un ejemplo de esto es en la Roma, la Plaza Río de Janeiro. Y ya hacia inicios del siglo XX es que aparecen las diagonales. Estas diagonales son muy distintivas de colonias como la Álamos o la Nativitas. Y estas aparecieron aproximadamente por ahí de 1928. Regresando a 1921, el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta propuso una nueva colonia en Lomas de Chapultepec con un trazo completamente distinto al que se solía emplear de la trama reticular, y más bien lo que él deseaba era que tuviera un aspecto campestre, que los habitantes de esa colonia no sintieran que estuviesen propiamente dentro de una ciudad, sino en el campo. Este mismo personaje también fue el encargado de la colonia Hipódromo Condesa, la cual basó en un esquema de ciudad jardín que hizo este Ebenezer Howard, en donde lo que le interesaba era que las personas tuvieran un contacto más con la naturaleza, generando un parque al centro que está en forma elíptica. Después existe alrededor de este parque, que es el Parque México, una sección de viviendas. Después coloca otra barrera, por decirlo así, también con áreas verdes, que hace un gran camellón, que es en donde está actualmente la avenida Ámsterdam, y después más viviendas. La idea de esta ciudad jardín es pues también permitirle a las personas un contacto más directo pues con los mismos vecinos, la naturaleza, y alejar hacia las orillas de la colonia toda la industria. Y regresando a una de las luchas constantes con el agua, hubo otra inundación importante en el año de 1951. Inició en julio, duró aproximadamente 3 meses y, o sea, fue tal la inundación que las personas tenían que transportarse en lanchas de madera. O sea, era como estar en las trajineras de Xochimilco, O imagino, en Venecia. también. Eh, y bueno, o sea, las partes inundadas tenían una profundidad aproximada de 2 metros, y a raíz de esta última inundación fuerte que sufrió la Ciudad de México, es que las autoridades deciden entubar Río Churubusco y generar infraestructura para evitar una pues catástrofe semejante, ¿no? Y afortunadamente a la fecha podemos decir que no hemos padecido una inundación tan fuerte en la ciudad como las que ya acabamos de mencionar. En los años 60, el bosque de Chapultepec se consolida ya como una unidad cultural, haciendo varios museos, como lo es el Museo Nacional de Antropología, el Museo
de arte moderno, entre otros. Y en la década de los años 70 es que comienza el desarrollo de la zona hotelera, aprovechando la colindancia que tenía Paseo de la Reforma con Polanco. Y actualmente se puede decir que Paseo de la Reforma es una avenida muy importante por la longitud que tiene, porque atraviesa por muchas zonas y además cada vez se ha hecho más y más exclusiva con la construcción de edificios bastante imponentes, en donde hay muchas oficinas de corporativos Sí, importantes una zona bastante comercial, a ¿no? nivel económico. Y hablando de otra avenida importante, está Insurgentes, que su origen fue porque se empezó a construir sobre unas vías de tren que llegaron a existir, que cruzaba la calzada de Tacuba y avenida Chapultepec. En ese entonces solamente atravesaba diagonalmente por las colonias Cuauhtémoc y Juárez, pero también se ha prolongado tanto hacia el norte como hacia el sur y prácticamente atraviesa la ciudad completamente de norte a sur y también es muy importante porque se encuentra comercialmente hablando muchos negocios. Sí, y una referencia, digamos, más reciente que te puede dar una idea del cómo ha crecido la ciudad es de hecho el anillo periférico, que durante mucho tiempo pues realmente dictaminaba lo que era adentro de la ciudad y afuera de la ciudad. Y hoy en día pues realmente la ciudad ya se lo tragó y pues ya por mucho ya ha crecido mucho más que esos límites, ¿no? Sí, y bueno, hablando también de cómo se ha extendido la ciudad, en los años 80 se crea una carretera a Toluca y eso permite que se empiece a desarrollar la colonia Santa Fe. Sí, que de hecho esta colonia de Santa Fe pues hoy en día pues ya ha crecido bastante y es de las zonas con mayor plusvalía y también una zona comercial pues bastante importante dentro de la ciudad, pero en sí, o sea, de hecho el caso de Santa Fe es algo bastante interesante que creo que también da un poco de resumen a lo que ha sido en términos generales el crecimiento de la ciudad, que hablamos de un crecimiento pues bastante desordenado con falta de planeación en términos generales, y cada vez que se llega a realizar un nuevo plan urbano, pues realmente al final de cuentas no se termina respetando y se vuelve a hacer otro plan urbano justo para ir beneficiando pues intereses de particulares. Como mencioné, pues un caso pues muy evidente de esto pues es en sí cómo creció Santa Fe en una zona que en un principio pues realmente eran minas, posteriormente esas minas se rellenaron de basurero y ya desde entonces, pues realmente se pensaba el, el cómo urbanizar esta zona, pero siempre se tomó en cuenta de que era un reto particular la cuestión de llevar la infraestructura suficiente para que esta zona funcionara. Hablamos de electricidad, agua y drenaje. Lo irónico es que pese a que es una de las zonas más con mayor plusvalía de la Ciudad de México, pues es una zona que no tiene drenaje y no tiene agua. Hoy en día, o sea, los habitantes de Santa Fe pues tienen que pagar porque vaya una pipa a suministrarles agua o porque cada cierto tiempo tienen que hacer limpieza de sus registros sanitarios de sus Fosas fosas sépticas. sépticas de sus edificios, porque pues si no en sí no funciona, se está hasta podemos decirlo mini ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Sí, que pues es una ciudad para carros realmente. Sí, ese es otro detalle, ¿no? O sea, fuera de que no existía como la infraestructura suficiente, aparte la forma en cómo conectas esta mini ciudad dentro de la ciudad es pésima. O sea, la cuestión vial realmente nunca se pensó. Ya ni siquiera vial, o sea, también de transporte público que llegue a la zona, o sea, ha sido bastante deficiente y pues bueno, es, es creo yo un buen referente de cómo ha ido creciendo de forma descontrolada y poco planeada esta ciudad.
Sí, pero bueno, con todo y eso, pues creo que la Ciudad de México la amamos y la odiamos al mismo tiempo, o sea, Sí, es esta relación de inevitable, amor-odio creo que sí es muy es particular. inevitable. Y bueno, como sea, siempre encontramos la forma de acoplarnos, de adaptarnos a todos los retos que nos van poniendo en la ciudad. Y por el momento hemos concluido. Eh, ha sido un tema pues bastante complejo porque es mucha la información. Tratamos de resumir los puntos como más importantes y significativos desde nuestra perspectiva, esperando que les haya resultado interesante. Y pues nada, ojalá que les haya gustado. Sí, realmente este ha sido un tema bastante complejo, sobre todo porque la ciudad es prácticamente, en cuestión de traza urbana, es prácticamente un híbrido bastante raro, eh, lo cual, pues dificulta un poco estar como buscándole, pues sus orígenes, ¿no? Pero bueno, en términos generales, pues espero les haya gustado este nuevo episodio. Y pues bueno, nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos a que pues ahora pueden checar nuestros nuevos videos en YouTube y también invitarlos a nuestra página que es www.estudiocomplexus.com y también una cordial invitación a escuchar otros episodios de nuestro podcast. También estamos en otras plataformas, no nada más en Spotify, pues ahí para que se den una vuelta. Sí, y les hago la invitación a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos también por Spotify para que sepan en qué momento publicamos nuevos episodios. Nosotros estamos al pendiente de cualquier cosa que nos quieran comentar. Espero que se encuentren bien y nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio del siguiente martes. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Bye.